Era el año 233 del calendario mágico, y en el estado neutral de Abec, el destino de las naciones pendía de un hilo en la ceremonia de paz. El heredero del imperio Estras, el príncipe Revnord, hizo su entrada triunfal. Sin dudarlo, reclamó para sí el único trono de honor, disponible en la cámara. Mientras sus ojos escaneaban a los presentes, una curiosidad genuina le invadió. ¿Quién de todos ellos era el famoso Elgíscar Pasha? Poco después, el heredero del imperio El Pasha, el príncipe Guiscar, irrumpió en escena. Su fama lo precedía, un prodigio que dominó la espada. Desde su más tierna infancia, ostentando ahora el mismo rango supremo que Revnord, un archimago experimentado, y uno de los lanzadores de conjuros más letales. El joven mago no pudo contener un comentario mordaz sobre la supuesta juventud de su contraparte, pues, aunque los rumores decían que era 8 años menor, su rostro contaba otra historia. Entre el séquito se encontraba Edric, uno de los príncipes del imperio y actual vasallo de Revnord, quien observaba con preocupación la actitud despreocupada de su hermano mayor. Sin embargo, tuvo que admitir que aquel hombre aparentaba mucha más edad de la que tenía. Aprovechando esto, el hermano mayor decidió ofrecer su sabiduría, señalando que en la juventud es fácil ser ignorado y considerado insignificante por tener un rostro demasiado fresco. Un verdadero gobernante, sin embargo, debe imponer su dominio, demostrando una superioridad absoluta sobre sus súbditos. En ese sentido, se podría decir que el príncipe fue bendecido por los dioses, al recibir la apariencia de un anciano siendo tan joven. Finalmente, llegó el ansiado momento de la firma del tratado. Una vez concluido, Guiscar ni siquiera se dignó a mirar a su homólogo, y se marchó en silencio sepulcral. Pero Revnord no tenía intención de dejar escapar a su presa tan fácilmente, así que alzó la mano, ordenándole detenerse. El príncipe extranjero quedó totalmente desprevenido, y este giro inesperado lo dejó atónito. Revnord le aseguró, con una sonrisa, que solo deseaba estrechar su mano y esperaba que ese gesto no causara ningún conflicto. A regañadientes, su socio aceptó el gesto, y con eso ambos separaron sus caminos según lo planeado. Antes de partir, el protagonista comentó que, para alguien como Guiscar, que lleva el apellido del dios de la guerra, confiar en su palabra no sería sencillo, pero personalmente, él no era un fanático de la guerra. Por ello, si era posible, deseaba que esta tregua entre imperios perdurara tanto como el destino lo permitiera. Su contraparte asintió, afirmando que sus pensamientos estaban alineados, pues él también era partidario del acuerdo de paz. Revnord mostró su satisfacción al escuchar esto, y comentó que, si el destino era caprichoso, seguramente volverían a encontrarse. De regreso a su carruaje, el príncipe declaró que era hora de volver a casa y despedirse de las tierras extranjeras. También lanzó una advertencia. Planeaba dormir todo el trayecto y solo debía ser despertado si el mundo estuviera a punto de colapsar. El jefe de la guardia, visiblemente preocupado, le suplicó al príncipe que hiciera algo con ese terrible hábito, pues pasaba días enteros sin pegar ojo para luego intentar recuperarlo todo de golpe. Además, quería señalar que, aunque la firma fue un éxito, el peligro siempre acechaba en el camino de regreso. No obstante, el príncipe decidió dejar esos asuntos triviales en manos de su leal subordinado. De cualquier modo, el hombre ordenó comenzar los preparativos de partida. Mientras tanto, el príncipe decidió contactar a alguien especial. Revnord se comunicó con su padre, el actual emperador. Tras un saludo bastante teatral y dramático, el príncipe indagó sobre la salud de su padre, dado el clima gélido, pero el emperador desestimó tal preocupación, ordenándole en su lugar regresar para el primer día del nuevo mes. Después de todo, se estaba muriendo de aburrimiento, y ya había organizado una gran cacería para esa fecha. Pronto, su hermano menor apareció e inmediatamente le preguntaron cómo había pasado el tiempo. Resultó que Edric había estado angustiado por la condición de su hermano mayor, sabiendo que trabajó 3 días seguidos sin descanso, así que preparó un té especial para inducir el sueño. Al notar que el emperador estaba en línea, inmediatamente expresó sus respetos. Aprovechando la oportunidad, su padre le recordó que debía, como siempre, cumplir cualquier orden de Revnord sin rechistar y asistirlo en lo que fuera necesario. Tras un breve debate entre padre e hijo, concluyeron que Revnord decidiría por sí mismo cuánta ayuda requería de su subordinado. Una vez finalizada la conversación, el protagonista probó el té y, simultáneamente,
interrogó a su hermano sobre su progreso con la espada. El modesto Edric no tenía nada de qué jactarse, o quizás no quería, y afirmó en voz baja que no había novedades, pero el protagonista vio a través de la mentira al instante, declarando sin rodeos que tenía la audacia de mentirle en su propia cara. Los informes ya habían llegado. El joven había despertado su aura, una hazaña que solo unos pocos en el imperio podían lograr, y si pulía sus habilidades, podría convertirse en un maestro de la espada. De repente, el hermano menor declaró entre lágrimas que jamás volvería a alzar su espada, jurando que no la había tocado en meses. Pero lo que realmente me tomó por sorpresa fue la pregunta del archimago. ¿Acaso esto significaba que ahora me suplicaba piedad para no derramar más sangre? Guardé silencio y solo prometí sellar mi espada para siempre, y permanecer leal junto a mi hermano. En mi mente, reflexioné que todo el imperio ya estaba bajo sus pies, y Edric era solo otro príncipe caído en desgracia, una víctima más de un destino cruel. Aunque se convirtiera en maestro de la espada, jamás tendría el poder suficiente para desafiar el orden establecido. Lo vital era no llenar su cabeza de fantasías absurdas, sino perfeccionar su arte y tal vez superar al prodigio del reino vecino. De repente, un mareo traicionero nubló mi vista. Mi hermano, presa del pánico, quiso llamar a un sacerdote, pero el mago, con frialdad, solo pidió agua. Cada segundo era una agonía. Al toser, la sangre manchó mi guante, un presagio de muerte ineludible. Fue ahí cuando Revnor perdió la noción de la realidad, convencido de que su aliado le había clavado un puñal por la espalda. Siglos después, o tal vez no tanto, el joven decidió ir al lago a disfrutar la brisa estacional. Su nombre ahora era Rey, y vaya que tenía a todo el mundo buscándolo como locos. Eran sus padres, quienes ya habían perdido la cuenta de cuántas veces tuvieron que salir a rastrearlo. De todas formas, les brillaban los ojos al ver que su hijo devoraba libros, aunque era un misterio donde aprendió, ya que ellos no sabían ni la o por lo redondo. El padre juraba que el chico sacó su ingenio, pues aunque era un esclavo, en su juventud fue bastante astuto. Al escuchar sus voces, el chico supo que debía volver, antes de que los gritos de sus padres pasaran de la preocupación al regaño. Y aunque ellos creían que su hijo era su vivo retrato, la realidad era mucho más compleja. Hablando de reencarnación, siempre pensó que eran cuentos de viejas, pero tras vivirlo en carne propia, su escepticismo se fue al diablo. En su vida pasada fue el temible Revnor Vanstras, y ahora solo era un esclavo, llamado Rey, viviendo en el corazón del imperio enemigo. Al preguntar por qué sus padres interrumpían su labor, su madre confesó que papá había roto el torno de alfarero otra vez. Sin embargo, nuestro protagonista aseguró que no fue torpeza de su padre, pues la máquina ya pedía jubilación a gritos. Además, el vizconde ya lo sabía, así que la honestidad era la mejor política. La madre asintió, aunque el padre sudaba frío de la preocupación, ya que las reparaciones costarían una fortuna para ellos. Aún así, amaban a su retoño con locura y no dudaban en demostrarlo, en cada instante posible. Y como seguro el chico moría de hambre, su madre sacó un bocadillo especial. Era una simple raíz de árbol, algo que su yo príncipe habría escupido con desdén. ¡Qué vida tan dura! Algo inimaginable en su pasado de seda y oro, pero curiosamente esa raíz no sabía nada mal. Esa misma noche el mayordomo escoltaba a un grupo de jóvenes, entre ellos iba Rey, quien no tenía ni la más remota idea de su destino. Tras escanear al grupo con mirada crítica, el mayordomo señaló al chico para que fuera ante el vizconde. Lo despertaron de madrugada, lo bañaron sin explicaciones y lo vistieron con sedas demasiado finas para un siervo. Entre el caos, una sirvienta soltó que el invitado venía por monstruos, un secreto que el mayordomo había prohibido mencionar bajo pena de muerte. Uniendo las piezas de este rompecabezas, el protagonista dedujo que un pez gordo había llegado al castillo, y el vizconde había reunido entretenimiento, incluyéndolo a él en el menú. En segundos, la horrible verdad de su convocatoria le golpeó la cara. Entre nobles esto era rutina, y él mismo tuvo amantes hombres en el pasado, pero no era momento de nostalgias, pues existía el riesgo de terminar en las garras de un viejo aristócrata y pervertido. Antes de entrar, el mayordomo anunció que esta noche uno tendría el honor de servir al Lord, un privilegio supremo donde los errores se pagaban caros, pero Rey estaba en otro mundo.
Su mente maquinaba planes de fuga a 1000 por hora, aunque sabía que huir pondría una diana en su espalda y en la de su familia. Solo le quedaba rezar para pasar desapercibido, pues su impotencia actual era absoluta. Para su total estupefacción, una figura dolorosamente familiar se alzó ante él. Con el alma en un hilo, el nombre de aquel hombre escapó de sus labios sin permiso. El dueño del castillo, indignado, estalló al ver que un simple esclavo tenía la audacia de tutear a su majestad. A pesar del tiempo transcurrido desde su reencarnación, parecía que ese hombre había ascendido a emperador. Debería ser un honor ver al soberano, pero para Ray fue una pesadilla hecha realidad. Y ahora, esa bestia coronada exigía saber cómo un nadie conocía su nombre. Sin más remedio, Giscard ordenó que el esclavo besara el suelo. El chico fue obligado a obedecer, tragándose su orgullo y sus pensamientos. En ese instante, el protagonista comprendió que debió haber huido, mientras tenía una mínima oportunidad. Ahora solo quedaba someterse y esperar el golpe del destino. El emperador sentía una curiosidad peligrosa. ¿Qué clase de criatura insolente tenía las agallas para mirarlo así? La decisión fue tajante. La sala se vació de inmediato, dejando al monarca a solas con aquel esclavo rebelde y desafiante. Ya sin testigos, le exigieron al rey que recordara su lugar y besara el suelo ante su soberano como corresponde. ¡Qué chiste tan absurdo! Con la barbilla en alto, soltó que prefería la muerte 1000 veces antes que doblar la rodilla. Esa boquita suelta fue su perdición, otorgando permiso tácito para que lo callaran por las malas y sin delicadeza. En su mente, Rey seguía siendo un príncipe intocable, aferrándose a la ilusión de que podía ganar esta batalla. Pero la realidad golpea duro, y sus esperanzas de defenderse se esfumaron antes de siquiera lanzar el primer golpe. Giscard, con una sonrisa ladina, le sugirió guardar esas energías, pues seguramente las necesitaría para más tarde. Era inútil resistirse. La diferencia de fuerza era abismal. Un gatito rabioso no tiene oportunidad contra un maestro de la espada. Ahora, el emperador exigía saber cómo un simple esclavo conocía su nombre mientras procedía a inmovilizarlo sin esfuerzo. Con una mezcla de sospecha e interés, indagó quién le había enseñado a pelear, prometiendo piedad a cambio de la verdad. Pero la verdad era una sentencia de muerte o locura, así que la pregunta quedó flotando en el aire tenso de la habitación. Aún así, sus intenciones eran transparentes. Giscard solo había venido a disfrutar de la hospitalidad nocturna del vizconde. Y de la nada, este esclavo desconocido lo tuteaba por su nombre, una situación tan ridícula que casi resultaba cómica. Siendo nadie en este mundo, la lógica dictaba someterse y complacer a la bestia, pues sus palabras ya no valían nada. Giscard, preparándose para la velada, le recordó con malicia que el destino de quienes entran en su alcoba es inevitable. Nuestro protagonista intentó razonar desesperadamente, gritando que él también era un hombre, por el amor de Dios. Pero para su desgracia, era precisamente esa fiereza indomable y esa cualidad lo que al emperador le resultaba delicioso. Aunque le advirtió, con voz grave, que esa lengua afilada podría ser arrancada si no aprendía a usarla con dulzura. Desesperado, el chico peleó con cada fibra de su ser, pero la diferencia de poder era un muro inquebrantable. El hombre decidió que el juego había terminado. Tanta audacia requería una lección inmediata y sin miramientos. La cortesía se acabó y no hubo escapatoria. Cuando Ray volvió a abrir los ojos, el sol ya saludaba el nuevo día. Lo primero que registró su cerebro aturdido fue un dolor agudo recorriendo cada centímetro de su cuerpo. Maldito pervertido. La furia le hervía en la sangre al recordar lo que ese depravado se atrevió a hacerle. No entendía cómo había soportado su vida de esclavo tan tranquilo hasta que apareció ese demonio a arruinarlo todo. Su amo actual, el vizconde, era un santo comparado con este, pero la lealtad de los nobles cambia como el viento. Si el amo dice mata, se mata. Si ordena lavar unos pies sucios, el esclavo obedece sin chistar ni una palabra. Y si ordenan calentar la cama, pues la ropa sobra. Esa era la triste y cruda realidad de su existencia. De pronto, su madre irrumpió y sin preguntas envolvió a su pequeño en un abrazo asfixiante de puro alivio. Aunque Rey insistía en que estaba entero, su madre no era tonta. Los moretones en su piel contaban otra historia. Tras el drama familiar, entraron caras conocidas, pero destacaba un perro faldero de la Guardia Imperial con una orden. Arriba, bella durmiente. El emperador, en su infinita generosidad, solicitaba su presencia para otra audiencia.
El hecho de que Giscard enviara gente a buscarlo otra vez le daba muy mala espina al protagonista. Teniendo a todas las mujeres del imperio a sus pies, ¿por qué demonios se encaprichaba precisamente con él? El guardia, impaciente, lo apuró de mala gana, ganándose una respuesta tan grosera que casi le derrite la armadura. El caballero quedó de piedra. Jamás había visto a un esclavo con los aires de un rey. Sus padres temblaban de puro miedo. Le suplicaron que pidiera perdón antes de que les cortaran la cabeza, pero el orgullo de rey no conoce frenos. Por suerte, un oficial superior entró a poner orden, mandando al guardia Don Pil a dejar de hacer el ridículo. El caballero, rechinando los dientes, tuvo que tragar veneno y escoltar al mocoso insolente hacia su destino. Mientras caminaba al matadero, Ray analizó a sus niñeros. Uno de ellos destilaba un aura de nobleza innegable. Para escoltar a un simple esclavo, un bruto cualquiera bastaba, pero esto era excesivo y sospechoso. ¿Por qué enviar a la élite? Al llegar y cruzar miradas, Giscard le ordenó entrar y tirarse en la cama de inmediato. El protagonista arqueó una ceja, genuinamente confundido. ¿A la cama? ¿A plena luz del día y sin cenar antes? Habiendo un sofá perfectamente cómodo ahí mismo, Rey dudó, y el emperador tuvo que usar la fuerza otra vez. Ya ambos sobre el colchón, le susurró una advertencia al oído. O te relajas por las buenas, o te amarro por las malas. A los ojos del emperador, el chico frente a él no era más que un mocoso insolente. De no ser por ese cuerpo tan frágil y joven, ya lo habría sometido sin piedad. Pero que nadie se confunda, incluso ahora, nuestro protagonista no tenía la menor intención de aceptar su cruel destino. Sin embargo, resistirse como el día anterior era inútil, y aquel hombre, con una calma aterradora, le pidió que no le hiciera desperdiciar su fuerza, porque ambos sabían muy bien lo que podía suceder. Primero, el emperador quería comprobar cómo sentía el cuerpo del muchacho esa mañana. Al parecer, había usado suficiente aceite, pero a juzgar por su reacción estaba claro que las cosas no iban precisamente bien. De cualquier modo, lo mejor era calmarse. Después de todo, ni siquiera el gran emperador tenía ganas de ser brusco el día de hoy. La verdad es que todavía estaba perdonando su rebeldía, así que, mientras la suerte siguiera de su lado, sería muy sabio dar una respuesta directa. ¿Quién era realmente? ¿Quién le enseñó tales cosas? Si decía la verdad, evitaría el castigo. Supuestamente, era hijo de 2 esclavos del vizconde, y otros 5 juraban haber estado presentes en su nacimiento. Pero lo más sospechoso es que el chico jamás había salido de esas tierras. Rodeado solo por un par de docenas de esclavos simplones, era imposible que hubiera aprendido algo valioso en tales circunstancias. Así que debía confesar de inmediato el origen de su sabiduría. Con voz vacilante, el protagonista señaló un pequeño detalle, y es que, por cómo sonaban las cosas, parecía que el emperador sospechaba que él era un espía enviado por asesinos. Nadie podía descartar esa posibilidad por completo, y en cualquier caso, el soberano seguía esperando una respuesta. Antes de recibirla, las manos del emperador comenzaron a vagar traviesamente otra vez. Entonces soltó la bomba. Rey era su primer compañero varón. Y como ya tenía 5 hijos e hijas, el futuro de la nación no corría ningún peligro si decidía divertirse un poco. Pero si el chico fuera un poco más obediente, no tendría que sufrir tanto. Sin embargo, el emperador, lleno de paciencia, preguntó una vez más, ¿quién era su benefactor? Al no recibir respuesta por enésima vez, el emperador decidió que no le quedaba otra opción. Tenía que recurrir a medidas drásticas. A petición suya, trajeron un par de cadenas a la habitación real. Tras encadenar al pobre chico, Giscard asumió que Rey no hablaría hasta el final. Pero Rey, con tono burlón, le lanzó una estocada verbal. Dijo que era muy divertido escuchar esas palabras de Giscard, pues parecía que el propio emperador tampoco tenía intenciones de rendirse. Pero si la verdad no salía a la luz pronto, tendrían que interrogar a su madre, a su padre y al resto de los esclavos. Y parecía que, por culpa de un solo niño, la finca del vizconde se empaparía de sangre. Aquello provocó una alarma genuina en su corazón. Aún así, el protagonista seguía sin entender qué quería realmente ese hombre de él. ¿Acaso quería escuchar sobre su vida pasada? ¿Sobre cómo alguna vez fue un príncipe heredero? Pero tal confesión solo le traería un castigo aún peor. Ahora la pregunta flotaba en el aire. ¿Realmente le importaban esas personas? ¿Qué significaban ellos para él en realidad? Al final, el hombre permitió que su prisionero descansara. Tumbado en la lujosa cama, Rey se preguntó si esto era piedad por el momento. Finalmente lo dejaron ir, sí,
pero las cadenas seguían aferradas a sus piernas como una maldición. Eran lo bastante largas para caminar, pero demasiado cortas para correr. No había ni la más mínima oportunidad de escapar. Mientras llevara esos grilletes era suyo. Pronto el mismo noble vino a visitarlo y le ordenó secamente que lo siguiera. Regresaban al palacio y él vendría con ellos como parte del equipaje. Al salir, el protagonista vio que todo estaba listo para partir, y entre la multitud estaba ese caballero insolente, aquel que se había tomado demasiadas libertades. Sin embargo, Ray no estaba en posición de dar su humilde opinión al respecto. Pero, vaya sorpresa, resultó que el carruaje al que lo llevaban no era el que él esperaba. Esto lo dejó atónito, pues la costumbre dictaba que un esclavo viajara en el carro de los sirvientes, tragando polvo. Pero al parecer, el emperador se había encaprichado con él, así que se le permitió viajar a su lado, un gesto por el cual debía estar eternamente agradecido. Esta declaración enfureció al chico, que estaba listo para irse al carro de esclavos. Si tan solo lo dejaran. El caballero tuvo que usar la fuerza para meter a Rey en el lujoso carruaje del emperador. Adentro, el gobernante ya estaba sentado, ignorando al recién llegado y ordenándole fríamente que tomara asiento. Tanta indiferencia era profundamente irritante. Era difícil creer que realmente estaba abandonando ese lugar para siempre. Pero lo único que le preocupaba era cómo sobrevivirían sus padres sin él. Al final, los esclavos no tienen voz ni voto. Que los compren o los vendan, da igual. De repente, Giscard volvió a lanzarle esa extraña y curiosa mirada. Lleno del deseo de desentrañar el misterio de este chico, pasaron 10 días y finalmente llegaron al palacio de El Pachear. El emperador bajó primero y pidió a su acompañante que hiciera lo mismo, para mantener las emociones bajo control. Giscard le advirtió que si Rey no quería terminar en el bloque de ejecución, más le valía seguirlo en absoluto silencio. De todos modos, el protagonista no podía evitar preguntarse, ¿era necesario tanto teatro en el carruaje habiendo tantos caballeros alrededor? Si él estuviera en sus zapatos, también habría entendido perfectamente por qué le permitieron acompañarlos en el viaje. Finalmente cruzaron las puertas del Palacio El Paso, territorio prohibido que Ray jamás pisó, ni siquiera en sus días de gloria como príncipe heredero. Las malas lenguas decían que este lugar era el doble de colosal que su antiguo hogar en Estraz, pero Rey no se dejó impresionar. Para él era solo un cascarón vacío y sin alma, nada que ver con la calidez de su palacio. Los súbditos leales del emperador aguardaban, pero entre la multitud la figura de una mujer brillaba con luz propia. Era la emperatriz, hija única del archiduque Maxi, y junto a ella se encontraba el actual príncipe heredero, Shira, quien parecía temblar de nervios. Esa mujer no era simple adorno, fue ella quien ayudó al actual emperador a conquistar el trono. Y además de ser la madre de Shira, provenía de un linaje noble y tenía el título de princesa heredera, asegurado desde la cuna, mucho antes de que Giscard llegara a la adultez. Su ambición no tenía límites. Tras los saludos protocolares, la emperatriz, fingiendo preocupación, sugirió que el emperador debía estar hambriento y se ofreció a organizar el banquete. Pero solo recibió un rechazo gélido. Él estaba exhausto por el viaje y solo quería descansar. Ella guardó silencio, aunque su rostro gritaba indignación. Ya en los aposentos imperiales, Giscard anunció que la comida llegaría pronto y que mientras tanto podían acomodarse. Rey, por su parte, echaba chispas por haber sido arrastrado a esas habitaciones. En primer lugar, por más que lo intentaba, su orgullo no lo dejaba acostumbrarse. Aún así, sabía que debía calmarse, pues él estaba hecho para grandes cosas. Si lo pensaba fríamente, el emperador le había dado una oportunidad de oro, de esas que solo ocurren una vez en la vida. Además, aunque Giscard sospechaba que este esclavo podía ser un asesino, lo llevó a su cuarto sin torturarlo ni interrogarlo. Podría terminar convirtiéndose en su concubina, una idea repulsiva en sí misma, pero al final del día no era el destino más cruel que le podía tocar. Si jugaba bien sus cartas, sus padres y los demás esclavos de la finca del vizconde estarían a salvo si él obedecía. Al probar la comida, Rey hizo una mueca. Estaba insípida. Se notaba que la gente de este país tenía el paladar arruinado. Bastaba con ver esos platos tristes. Aún así, no iba a despreciar el alimento. Giscard lo observaba atentamente, notando que el esclavo tenía modales impecables. El protagonista decidió seguir el juego, afirmando que los blancos principales de los asesinos eran los nobles de alto rango, y que si uno necesitaba acercarse a ellos, dominar la etiqueta en la mesa.
debía ser parte del entrenamiento básico. Semejante audacia dejó a todos boquiabiertos. Rey, sin embargo, disfrutó la reacción y siguió comiendo como si nada. Su comportamiento tenía una explicación lógica. No parecía un esclavo común por ningún lado, y todo se debía a los recuerdos de su vida pasada que le daban ese aire real, un secreto que debía proteger a toda costa. Si supieran que antes fue el príncipe heredero de un gran imperio, pensarían que el esclavo enloqueció y le cortarían la lengua al instante. Por eso necesitaba que este hombre llegara a sus propias conclusiones, manteniéndolo en la duda sobre quién era Rey en realidad. Durante todo el día, el chico no se privó de nada. Hacía tanto tiempo que el lujo no era parte de su rutina diaria. El joven despertó con una sensación irritante, pero en cuanto su cerebro procesó lo que ocurría, saltó de la cama como un resorte. Su captor estaba a su lado. Indignado, exigió saber a gritos cómo se atrevía a invadir el sueño ajeno de esa manera. Pero sus quejas no detuvieron al hombre en lo absoluto. Mientras analizaba una pintura local, se preguntó quién sería el artista, pero no había nadie con quien debatir sobre arte, ya que estaba completamente solo. Llevaba una semana entera confinado en esos aposentos, sin permiso para salir ni a respirar. Giscard debía ser un tipo muy extraño si no entendía que Rey necesitaba más que comer y dormir como un animal. Al menos gozaba de ciertos privilegios, con solo una llamada. Una sirvienta aparecía para cumplir sus caprichos. Esta vez pidió algo fuerte, específicamente el mejor licor que tuvieran. Rey estalló cuando le trajeron comida en su lugar, declarando que no pensaba probar bocado. En su vida pasada evitaba el alcohol, pues siempre existía el riesgo de que alguien aprovechara su embriaguez para apuñalarlo por la espalda. Pero ahora no tenía nada que temer, y por fin podía disfrutar de una copa. Justo entonces, el verdadero dueño del lugar regresó, visiblemente sorprendido por el espectáculo. Quería escuchar la explicación de sus labios, seguro de que la culpa no era de la sirvienta. El emperador tenía razón, no había motivo para castigarlas. El chico solo estaba desahogando su inmensa frustración, y por un instante la vergüenza lo invadió. Sin embargo, el emperador no parecía molesto en lo absoluto, a diferencia de Rey, quien encontró la situación desagradable y preguntó sin rodeos por qué había vuelto tan pronto, dudando que hubiera terminado sus deberes. Por un milagro del destino, la agenda imperial estaba sospechosamente tranquila, permitiendo un respiro inusual. Pero la paz es efímera. Las puertas se abrieron de golpe, anunciando que el marqués exigía una audiencia urgente. El emperador, atado a su deber, partió de inmediato, olvidando por completo los documentos confidenciales sobre su escritorio. Era la oportunidad perfecta. Al espiar, notó que se trataba de una disputa absurda entre los barones Clermont y Vinken. El chico pensó con ironía: si tienen tiempo para pelear por estas tonterías, este imperio debe ser el paraíso de la paz. Los cálculos eran tan torpes que daban risa. Era un insulto enviar un trabajo tan mediocre a los ojos del mismísimo emperador. Si Rey hubiera estado en el trono, cabezas habrían rodado por tal incompetencia. Una comezón mental lo invadió, imposible de ignorar. A regañadientes tomó la pluma para corregir aquel desastre. El protagonista se sumergió tanto en los números que no sintió la mirada depredadora de su amo a sus espaldas. Giscard, divertido, rompió el silencio. ¿Desde cuándo los asesinos reciben entrenamiento en burocracia imperial? Sin embargo, no lo detuvo. Con una sonrisa ladina, dejó que su interesante prisionero continuara su obra. Estaba claro que el hombre quería ponerlo a prueba, aunque fue Rey quien había iniciado este peligroso juego de intelectos. Con una provocación en la mirada, preguntó por dónde seguir. El emperador, agotado por el día, le hizo una promesa tentadora. «Hazlo bien y no te pondré una mano encima esta noche». El protagonista se sintió idiota por ceder tan rápido, pero su cuerpo lo traicionaba. No podía rechazar el desafío ni mentirse a su propio corazón. Después de todo, sentir el poder de la pluma entre sus dedos le devolvía una emoción que creía olvidada. De repente, un hombre brilló en el papel: Barón Baum. Sus registros eran una obra de arte, precisos y meticulosos. Sería perfecto para el Ministerio de Finanzas. Al parecer, Giscard ya tenía sus ojos puestos en ese talento oculto. Pero robarle ese vasallo al marqués Findel era jugar con fuego y podría desatar una tormenta política indeseada. A veces el fin justifica los medios, pero con la estabilidad actual no había excusa para movimientos tan drásticos. Con audacia, el protagonista lanzó el dardo.
¿De verdad cree su majestad que vivimos en tiempos de paz? El emperador evadió la pregunta con elegancia, ignorando la tensión que flotaba en el aire tras el tratado. Simplemente anunció que era hora de ir a la cama, y para sorpresa de Rey, el tirano no había mentido. Realmente planeaba respetar el trato. Viendo su oportunidad, Rey pidió permiso cautelosamente para salir de la habitación, ni en sueños. Giscard rechazó la idea al instante, sin siquiera considerarlo un segundo. Si tanto quieres salir, confiésame tu verdadera identidad. Pero el protagonista, rebelde como siempre, no cedió. Rey sonrió con desdén. Su majestad es pésimo negociando si cree que un secreto vital vale un simple paseo. Giscard, con una mirada ardiente, cambió la estrategia. Está bien, puedes salir, pero el precio es otro. Solo cruzarás esa puerta si aceptas compartir mi lecho por voluntad propia esta noche. Una condición tramposa. Tras un breve debate interno, Rey aceptó el trato del diablo. No podía quedarse encerrado pudriéndose para siempre. Solo era cuestión de resistir un poco más. Poco después, logró escabullirse hacia el exterior bajo la luz de la luna. Iba escoltado por Christian, el imponente comandante de la Guardia Imperial, asignado como niñera de lujo. Su misión era vigilar al esclavo, pero a su paso, los pasillos se llenaban de susurros ansiosos y miradas furtivas. Todos admiraban a aquel joven de belleza impactante, que lucía grilletes y ropas finas como si fueran joyas. De pronto, su escolta le cortó el paso. Hasta aquí, pareció decir su postura firme. Le recordó que su libertad era una ilusión. Sus movimientos dentro del palacio seguían estando estrictamente calculados. Ante él se alzaba una estructura colosal, más alta que el propio palacio, la legendaria y temida Torre de los Magos. Allí residían las piedras de maná, fuentes de poder inagotable, raras y valiosas más allá de la imaginación. Estaban bajo la vigilancia más estricta, pero si lograba poner sus manos sobre una sola de ellas, ¿podría escapar de este infierno en un parpadeo? Mientras tanto memorizó cada rincón accesible paso a paso. Finalmente, llegó al campo de entrenamiento de la Guardia Imperial, y lo que vio fue decepcionante. Eran más torpes de lo esperado. En sus recuerdos, estos soldados eran élite, pero viendo este nivel patético, Rey supo que podría vencerlos con los ojos cerrados. Los caballeros se ofendieron, pero el comandante rugió, ordenando que nadie se atreviera a tocar al invitado. ¿Protección? ¡Ah! Rey les aseguró con una sonrisa desafiante que estaba a punto de darles una lección inolvidable. Obviamente nadie temía a un simple esclavo bonito. Con burla, le sugirieron que soltara la espada antes de hacerse daño. Aprovechando la fugaz oportunidad, el protagonista decidió demostrar que él era el verdadero amo de la espada. La reacción a sus habilidades fue inolvidable. Nadie podía creer que un simple esclavo empuñara el acero como si hubiera nacido para ello. En su vida pasada fue un archimago, pero su manejo de la espada era legendario. Ni siquiera los grilletes podrían arrebatarle la victoria. El conocimiento ancestral inundó su mente, y su cuerpo comenzó a ejecutar la danza letal de su existencia anterior. Al final, su oponente quedó desarmado, pero su orgullo le impedía aceptar la amarga derrota. Insistía en que no había peleado en serio, pero el esclavo le sugirió amablemente al perdedor que cerrara la boca, añadiendo que bajar la guardia no es motivo de orgullo. Justo cuando se disponía a retirarse, alguien llegó buscando el origen del alboroto. Era el joven príncipe, quien reconoció al vencedor como el hombre que trajo su padre. De cualquier modo, el príncipe señaló con desdén que esa persona no debería estar ahí, y mucho menos portando un arma. Frente a él se alzaba el príncipe Shira, quien se decía que ya había cumplido 15 años. Aunque su comportamiento era el de un niño mimado, y el protagonista comenzó a olfatear los problemas que se avecinaban. Intentando calmar las aguas, comentó con falsa modestia que su habilidad con la espada era apenas decente, nada comparado con la del príncipe, pero el joven malinterpretó todo, creyendo que el esclavo insinuaba ser superior a él. Los ancianos observaban en silencio, temerosos de involucrarse en una disputa real. En ese preciso instante, Rey comprendió que lo más sabio era inclinarse y sugerir continuar, pero nadie iba a dejarlo escapar tan fácilmente. En un ataque de ira, un golpe voló peligrosamente cerca de ser letal, aunque era un niño quien blandía la espada con torpeza. Un paso en falso y todo habría terminado en tragedia. Por desgracia para Rey, los grilletes le impidieron esquivar el golpe. Sin embargo, hubo alguien con la audacia de enfrentar a Shira. El joven heredero enfureció al ver a Christian en su camino, y le ordenó bajar la espada de inmediato.
El comandante explicó que ese esclavo era propiedad exclusiva del emperador, pero el joven príncipe estalló en furia, convencido de que ese simple esclavo era más importante para su majestad que él mismo. Se mire por donde se mire, seguía siendo un niño, y Rey sabía bien que Giscard solía ignorar al príncipe, pero verlo ahora celoso hasta de un esclavo hacía fácil entender el porqué del desprecio. Al fallar con la espada, el príncipe optó por patear a Rey. Tras propinar el golpe bajo, se autoproclamó vencedor y le dijo al esclavo que agradeciera a los dioses que todo terminara solo con eso. Tan pronto como el joven príncipe se marchó, el protagonista se levantó como si nada hubiera ocurrido. Cuando le preguntaron qué había pasado, Rey fingió demencia total. No podían creer que alguien, capaz de dominar a un caballero, fuera incapaz de evitar el ataque de un niño. El esclavo aclaró que él no pelea con infantes, y le importaba un comino si le creían o no. Pronto llovieron preguntas sobre quién le había enseñado el arte de la espada. Después de todo, tal vez no enfrentó a la élite, pero ningún esclavo ordinario podría haberlo superado. El caballero presionó con su interrogatorio sin descanso, hasta el punto en que a Rey comenzó a estallarle la cabeza. Para callarlo, el chico soltó que nadie le enseñó, que simplemente nació con un inmenso caudal de conocimientos y habilidades. Rey no estaba seguro de si debió decir eso, pero por muy dudosas que sonaran sus palabras, no podían hacer nada al respecto. Al regresar, el protagonista encontró al emperador en sus aposentos, ansioso por saber cómo había pasado el día su esclavo. Sin embargo, al ver el estado de Rey, el aura del emperador cambió drásticamente y exigió saber quién era el responsable. Pero el hombre golpeado no tenía deseos de responder. No obstante, Giscard persistió con intensidad, queriendo saber a quién protegía el chico, especialmente considerando que ya le había ofrecido su patrocinio absoluto. En respuesta, Rey le pidió que dejara de murmurar, ya que su cabeza palpitaba con fuerza. Finalmente, el emperador cedió, aceptando guardar silencio como prometió. Sin embargo, había llegado el momento de cumplir la otra parte del trato. Esta declaración tomó al chico por sorpresa, pues por alguna razón se le había borrado completamente de la mente. Su vida entera estaba en manos de este hombre, y Giscard podía hacer con él lo que quisiera, especialmente porque él había cumplido su parte. Si Rey se retractaba ahora, Giscard no tendría motivos para seguir complaciendo sus caprichos. A mitad de camino, el emperador lo detuvo pidiéndole que no estuviera tan ansioso. En respuesta, Rey declaró que no debía ser subestimado, ya que tenía la firme intención de mantener su promesa. Era difícil creer lo que estaba a punto de hacer, pero ya no había vuelta atrás. Desde una edad temprana, exhibió talentos extraordinarios en muchos campos. Además, el emperador favorecía abiertamente a Revnord, dejándolo claro para todos. Sus hermanos solo podían observar, consumidos por la envidia, al favorito de todos. Un día, el joven príncipe decidió encarar a su padre. Sabía que la charla giraría en torno al pesado título de heredero a la corona. Sin importar las palabras, la certeza era absoluta. Revnord era el único digno de gobernar. Entendería la cruel verdad al sentir que su vida pendía de un hilo. La advertencia del emperador no tardó en materializarse, pero incluso, tras renunciar a la lucha por el trono, las sombras asesinas jamás se detuvieron. Después de todo, era una anomalía brillante. Para el resto, representaba una amenaza inminente, un obstáculo que debían erradicar a cualquier precio. En realidad, Revnord jamás deseó ascender al trono imperial, caminando sobre cadáveres, pero tampoco estaba dispuesto a entregar su vida por la ambición ajena. Un día llegó a sus manos un documento falso, una trampa burda del primer príncipe para incriminarlo. Era tan absurdo que su sangre hirvió. Si creían que caería tan bajo, Revnord no mostraría ni una pizca de piedad. Y así, el primer príncipe fue ejecutado por traición. Entonces, se tomó la decisión de purgar a todos los que compartían esa sangre real. El segundo príncipe cayó envenenado. Las muertes del tercero y del octavo fueron disfrazadas de trágicos accidentes. La primera concubina y el 13º príncipe también perecieron. Revnord jamás dudó de la justicia de su espada. Para sobrevivir, solo le quedaba masacrarlos a todos. Después de todo, conocían la naturaleza maldita de su familia y sabían que era matar o morir para conservar su estatus. Un día, durante un paseo, los guardias detectaron una presencia cercana. Era el 11º príncipe, sucio y andrajoso, como si la realeza jamás hubiera tocado su piel. Le explicaron a Revnord que era el único superviviente.
y como nadie velaba por él, simplemente vagaba como un espectro por el palacio. El pequeño, con apenas 8 años cumplidos, había perdido a su madre y hermanos el mes anterior. Abandonado por el emperador, quedó solo en la inmensidad de aquel lugar. Nadie cuidaba del príncipe olvidado. Una sola mirada a su rostro agotado bastaba para confirmar su desdicha. Sin nada que perder, el niño buscó refugio en su único hermano restante. A una sola palabra suya, el pequeño, aferrándose a la vida, corrió hacia él sin dudarlo. Al abrazar al chico, Revnor comprendió que hacía mucho no sentía calidez humana, así que, hasta el día en que el niño lo traicionara, decidió mantenerlo cerca y tratarlo con bondad, y el niño entendió ese pacto silencioso a la perfección. Los recuerdos del pasado acecharon al joven todo el día, una extraña coincidencia para alguien que ahora se hallaba en tierras extranjeras. Ante el mismísimo emperador, Guiscard, perspicaz, notó que Rey parecía ausente, con la mente en otro sitio, pero él seguía perdido en sus memorias, mientras examinaba una pieza de un juego desconocido. El emperador expresó su deseo de jugar con él, ofreciéndose incluso a enseñarle las reglas personalmente. Rey no se opuso. En su patria existían juegos similares al ajedrez, pero aquí las piezas y las leyes eran drásticamente distintas. No tenía otra ocupación y sin algo en que enfocarse, podría resbalar de nuevo hacia un abismo de pensamientos. Sin embargo, quedó cautivado por el estilo de juego de El Pasheir antes siquiera de darse cuenta. Tras ganar su primera partida, no olvidó felicitarse a sí mismo, confirmando que era un genio de la estrategia. Justo cuando el esclavo iba a retomar su té ya frío, su compañero le pidió esperar. Ansiaba la revancha. Una atmósfera cálida los envolvió de repente. Entre risas, Rey comentó que ya había notado el mal perder del emperador. En verdad, nada había cambiado. Tal como antes, al extender su mano, el emperador solo lo miró con ojos desorbitados. Esta vez, la suerte no estuvo de su lado, y como resultado, exigió otra partida de inmediato. Guiscard señaló que Rey odiaba perder tanto como él. El protagonista comprendió la situación al instante, soltando una risa genuina. Guiscard había estado esperando el momento justo para pagarle con la misma moneda, pero la derrota no figuraba en los planes de Rey. Desde ese momento tendría que mantener la guardia alta. No habría más victorias para Guiscard. Su intrigante duelo continuó hasta que el suave eco de unos pasos resonó a sus espaldas. Aquello disgustó visiblemente al emperador. Al final, fue su hijo quien apareció con paso vacilante. Lo primero que Guiscard quiso saber fue quién osó permitir la entrada del príncipe al jardín. El niño justificó su visita diciendo que su majestad no le había concedido audiencia. El emperador, que también era su padre, respondió con frialdad que estaba ocupado, solo podría volver con permiso. Esas palabras hirieron al joven príncipe mientras se lo llevaban lejos. Preguntó con amargura por qué su padre jamás tenía tiempo para él o su madre, pero siempre lo encontraba para un simple esclavo. Una vez a solas, la atmósfera cambió drásticamente y nuestro protagonista decidió lanzar la pregunta prohibida. ¿Tenía Guiscard intenciones de nombrar heredero a su hijo? Los guardias casi se desmayan ante tal audacia. Una pregunta así de un esclavo, pero al gobernante no le molestó responder, declarando con frialdad que la familia de la emperatriz tenía demasiado poder. Su madre lo controlaría como a un títere desde las sombras. Sería desastroso que alguien tan débil y patético ascendiera al trono. Además, la actitud de Rey le traía viejos recuerdos. El favor del emperador crea fuerza, y por el bien del imperio, solo la persona correcta debe llegar al poder. Rey no tuvo más remedio que estar de acuerdo. En el fondo, no creía que su padre, el emperador Strauss, fuera un monstruo sin corazón. Su afecto por el hijo y sus maniobras políticas tenían un solo objetivo sagrado: proteger la integridad del imperio. El amor de un esclavo no vale nada. Al final, un niño criado con ese amor solo crecería para ser otro siervo más. Por eso todos los esclavos eran vistos igual. En la finca del vizconde, Rey había sido tan feliz entre gente de corazón sencillo, que los recuerdos de su propia patria jamás nublaron su mente. Ya había pasado un mes desde su llegada al palacio imperial. El esclavo vivía sus días encadenado, y de vez en cuando, al terminar su papeleo, se le permitía salir como a una mascota. Ese día, el emperador le pidió no tardar y volver pronto. Como siempre, ese regaño paternal le crispó los nervios. Finalmente, Rey soltó con irritación que Guiscard sonaba exactamente igual que su padre.
¡Qué fastidio! En su siguiente salida, el chico se dio cuenta de que ya tenía el mapa del palacio grabado en su mente, aunque faltaba mucho por ver. En un momento dado, el esclavo decidió que ya habían trabajado suficiente y sugirió turnarse para ir a almorzar. Como se esperaba, un guardia comentó que su audacia crecía cada día. Ser listo como el emperador no le daba derecho a ser tan descarado. Rey estaba acostumbrado a esos sermones y podía predecir el futuro inmediato como si tuviera un guión. Específicamente, que Christian tendría que calmar los nervios de su subordinado, Don Peel. Viendo esta escena repetirse una y otra vez, parecía que su relación era mucho más íntima de lo que aparentaba al principio. De repente, una voz lo llamó. ¿Era él el famoso rey? Resultó ser una de las doncellas de la mismísima emperatriz. Venía a convocarlo, insistiendo en que era un honor inmenso. Ray, por supuesto, ya olía las intenciones a kilómetros. Después de todo, era el esclavo misterioso que apareció de la nada y se apoderó de los aposentos del emperador, amenazando su influencia. Ella quería evaluar personalmente a su competencia. Como sea que lo mirara, esto solo significaba más problemas en el horizonte. La reunión fue ante la crema innata de la nobleza. La mujer escaneó al joven esclavo. Era tan guapo como decían los rumores. No era de extrañar que el emperador cayera ante él. Las presentaciones eran obligatorias. Allí estaba la primera concubina Camiana, lista para el espectáculo, junto a la segunda y tercera, Crocus y Europa. Mientras charlaban con ligereza, su presencia encendía una curiosidad voraz. Por eso habían insistido en llamarlo de inmediato. Y tenían razón. Si él estuviera en su lugar, también querría ver el chisme en persona. Su comportamiento relajado causó risitas burlonas entre las damas. Señalaron escandalizadas que tomar una galleta antes del té demostraba una falta total de etiqueta. Ray explicó que era su primera comida y no quería té con el estómago vacío. Entendieron, pero la tradición es ley, así que le recordaron que era hora del té y debía disfrutarlo. Cuando sirvieron, él pidió con cortesía un poco más de leche. En ese instante, uno de los asistentes estalló. ¿Cómo se atrevía un simple esclavo a conocer las reglas del té? La emperatriz calmó al joven príncipe de inmediato, asegurando que su majestad seguramente le había enseñado trucos, y parecía que este chico había impresionado profundamente a su gobernante. Mientras hablaba, la emperatriz comenzó a verter el té sobre el esclavo con discreción. Inmediatamente fingió que había sido un error terrible. Las concubinas, por supuesto, siguieron la farsa, pero Rey notó al instante que el té estaba frío desde el principio, así que comentó con una calma glacial que el emperador podría malinterpretar si lo veía empapado, solicitando retirarse para cambiarse antes de volver. A pesar de su odio por el esclavo descarado, la emperatriz mantuvo la compostura. Ella no era ninguna tonta, a diferencia de su hijo. En el palacio imperial, ocultar emociones es una habilidad vital, pero Chirac, que ahora traía una tetera con agua hirviendo, era una historia muy diferente. Rey rogaba desesperadamente que el niño no se atreviera a tal locura, pero Chirac resultó ser aún más estúpido de lo que Rey imaginaba. El esclavo alzó los brazos por puro instinto, esperando el impacto, pero para su sorpresa, el golpe jamás llegó. Christian había intervenido como un rayo, bloqueando el incidente antes de que ocurriera. Pero la emperatriz ya no podía contener su furia, y con voz vibrante de ira, declaró que semejante insolencia hacia un príncipe no quedaría impune bajo ninguna circunstancia. El comandante se excusó diciendo que temía que el príncipe se quemara, aunque, irónicamente, el único que casi termina escaldado fue Rey, y aunque Giscard hubiera ordenado protegerlo, tratar a Chirac de esa forma era cruzar la línea de lo aceptable. Quizás Christian estaba pisoteando su dignidad a propósito, negándole al príncipe el respeto que su sangre real exigía. Esa era la razón exacta por la que la emperatriz echaba humo. Al regresar, Ray notó que Giscard debía estar desesperado por manchar la reputación del príncipe heredero, llegando al extremo de usar a sus propios caballeros para el trabajo sucio. Christian, intentando calmar las aguas, juró que todo había sido un error. Ray podría haber salido herido de verdad, y sin siquiera pensarlo, su cuerpo se movió solo para protegerlo. Era obvio que alguien tan honorable como Giscard jamás daría una orden tan baja. Por lo tanto, aquello no parecía un simple accidente. La repentina actitud de Christian provocó una carcajada incontenible en uno de los guardias. Eso solo demostraba lo hábil que era Christian adaptándose a cualquier situación.
De pronto, el caballero soltó la bomba. Conocía a Rey. De algún lugar. Estaba seguro de haberlo visto antes del incidente en la finca del vizconde, pero nuestro protagonista no iba a caer en eso, así que lo negó rotundamente, asegurando que un simple esclavo jamás cruzaría esos límites prohibidos. Pero el comandante no mordió el anzuelo. Estaba convencido de que sus caminos se habían cruzado, sin importar las excusas. Como Rey insistía en no recordar nada, quedaron en un punto muerto. El sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, pero el protagonista sugirió descansar un poco antes de volver. Así, podrían turnarse para ir a buscar la cena. Después de todo, el mundo no se acabaría si alguien dejaba su puesto un momento. El comandante aceptó a regañadientes y envió a algunos hombres. Mientras otros comían, don Pil se desparramó en un gazebo, preguntándose en voz alta, ¿de dónde sacaba tanta fuerza un simple esclavo? Al comandante no le gustó esa actitud, y a Rey tampoco, pero tras un día tan largo, sugirió dejarlo pasar por esta vez. Don Pil, perspicaz, notó que el tono de Christian al hablarle era muy distinto y exigió saber la razón. Nadie debía tomar a don Pil por tonto basándose solo en sus modales. Aunque su primera impresión fuera un desastre, estaba clasificado entre los 3 mejores de la Guardia Imperial. Esa primera impresión, de hecho, revelaba mucho más de lo que parecía. Don Pil creía firmemente que todo sucedía por una razón. Si no lo mereciera, el imparcial emperador jamás lo habría nombrado miembro de la Guardia Imperial. Aunque fuera un tipo raro, tenía su encanto. Estaba claro que hacía mucho tiempo que don Pil no reía con tantas ganas ni tenía una charla tan ligera. Poco después, al protagonista le picó la curiosidad sobre el origen de don Pil. Por esa razón, el caballero se presentó como Don Pil Grant, el hijo mayor del duque Grant. En ese instante, Rey comenzó a comprender de dónde venía tanta seguridad. Bajo esa fachada despreocupada había un linaje poderoso. La siguiente duda era sobre Christian. Resultó ser Christian Volpengamot, el primogénito de esa noble casa. En el Pasher solo existían 3 familias pilares. La primera era la casa Marchi, cuna de la actual emperatriz Brussel. Justo detrás venía la casa Volpengamot y, por supuesto, la famosa casa Grant. Con razón, estos dos eran uña y carne. Finalmente, uno de ellos propuso comer allí mismo, pidiendo que trajeran manjares y bebidas. Rey, por su parte, no le hizo el feo a un buen vino de cosecha. Pero a don Pil no le gustó la elección del esclavo, pues él prefería algo más fuerte. Rey respondió que solo bebía vino, ya que la embriaguez no le traía ninguna dicha. Intrigado, Christian preguntó por qué detestaba estar ebrio. Ante esas palabras, los fantasmas de su vida pasada comenzaron a emerger, pero en fin, ya nada de eso importaba ahora. Tras probar otro trago, su delicado cuerpo rechazó el alcohol de inmediato. Estaba claro que beber más era innecesario. En su aturdimiento, Rey comenzó a llamar a su madre entre sueños. A los 2 caballeros les pareció adorable, ya que siempre actuaba muy maduro para su edad, pero un poco de alcohol lo convertía en un niño buscando a mamá. El comandante lo desaprobó, pues Rey era el favorito del emperador después de todo. Don Pil le restó importancia, sugiriendo que si lo dejaban tranquilo, pronto caería en un sueño profundo, momento en el cual podrían cargarlo de vuelta. Pero para su mala suerte, el mismísimo emperador presenció la escena. El caballero intentó explicar el desastre, diciendo que el esclavo había confundido a Christian con su madre y se aferraba a él. Sin embargo, Giscard no quiso oír tonterías y ordenó tajante que le entregaran a Rey. Fue entonces cuando el emperador sentenció. Jamás imaginó tal nivel de incompetencia por parte de su comandante. El subordinado intentaba defenderse a toda costa, jurando que le dieron a Rey un licor mucho más fuerte, temiendo que en su embriaguez soltara secretos de estado. Pero al emperador le importaban un bledo los detalles. Solo quería saber si Rey había estado ocupado ese día. Su comportamiento no mostraba nada inusual. Rey había vagado por el palacio como si fuera su casa, hasta que después del mediodía la emperatriz lo mandó llamar. Por más que Giscard lo observaba, el chico trataba a todos con la misma indiferencia. Sin embargo, frente a la emperatriz, su actitud dio un giro de 180 grados, conteniéndose e incluso inclinándose ante ella con respeto. La razón de este cambio era un misterio, pero quizás su verdadera identidad tenía la clave. De hecho, había un secreto que Giscard guardaba bajo 7 llaves, una corazonada que aún no confirmaba del todo. Sus caminos ya se habían cruzado en el pasado,
Giscard sintió esa electricidad en el aire desde el primer instante en que lo vio. Sabía que ese chico le recordaba a alguien, y definitivamente ese cabello rubio platino brillaba en su memoria. Era alguien que encontró en tierras lejanas hace tiempo, y ahora la curiosidad por desenmascarar al muchacho lo consumía más que nunca. Tiempo después, la emperatriz, impaciente, volvió a interrogar a su sirvienta sobre los movimientos de aquel esclavo. La doncella, titubeando, confesó que ese zorro se había adueñado de la alcoba imperial y que el gobernante no pasaba un solo día sin visitarlo. Aquello sonaba a locura total. Su Majestad jamás había mostrado tal obsesión por ninguna de sus concubinas durante tanto tiempo. Antes de que llegaran las 3 concubinas principales al harén, él apenas tenía amantes, y era poco probable que alguna mujer hubiera logrado derretir el hielo de su corazón. Y ahora metía al palacio a un esclavo, y encima un hombre. Por su arrogancia, los rumores de que era el favorito del emperador resultaban ser ciertos. Hirviendo de rabia, le escupió a su confidente que había escuchado reportes inquietantes y sospechas sobre ese miserable. Probablemente por eso seguía encadenado. Su padre, el duque, que estaba a su lado, le rogó con suavidad que mantuviera la cabeza fría. Ella tuvo que admitir que perdió los estribos. Ahora pensaba que quizás fue demasiado blanda con el chico, cuando lo tuvo frente a ella. Sin embargo, aunque le doliera en el orgullo admitirlo, había sido la decisión correcta. El emperador lo tenía en un pedestal, y actuar imprudentemente hubiera sido un error fatal. Ella entendía el juego de poder a la perfección. Pero lo que no podía perdonar era el desprecio con el que el emperador trataba a su hijo. Chirac no merecía tal humillación. Cuando el actual emperador era solo el príncipe heredero, se opuso firmemente a un plan de conquista e insistió en una tregua con la nación de Strauss. Los jóvenes herederos nobles lo apoyaron, pero la vieja guardia, la mayoría de la nobleza, incluido el emperador anterior, se opusieron. Cuando el mundo le dio la espalda a Giscard y su posición pendía de un hilo, el duque Marchi acudió a su rescate, entregando a su única hija en matrimonio. Así fue como ella se convirtió en la princesa heredera. Gracias a eso, Giscard aseguró la tregua y ascendió al trono sin derramar sangre. Tras esos eventos, la casa Marchi se alzó como la más poderosa de las 3 grandes familias, y con el tiempo, la sed de poder del duque no hizo más que crecer. Ahora, las intenciones del emperador eran cristalinas. Quería cortarles las alas. Buscaba consolidar su propio poder absoluto. Hicieron tanto por él y ahora planeaba destruirlos. Quedarse de brazos cruzados no era una opción. En el fondo, el emperador solo quería dejar claro quién mandaba. Como se dijo, le debían mucho, así que no podía simplemente deshacerse de ellos sin pagar un precio. El origen de todo este caos era ese maldito esclavo viviendo en los aposentos imperiales. Su única salida era convencer al emperador de que lo echara. El banquete de verano estaba a la vuelta de la esquina, y quizás ese esclavo descarado le rogaría al emperador asistir. Seguro intentaría presumir su importancia, olvidando que no es más que basura. Cuando nuestro protagonista escuchó que Giscard quería que fuera al banquete, su cara fue un poema de sorpresa. El emperador aclaró que sería algo puramente simbólico y que Rey solo tendría que hacer acto de presencia, dentro de 10 días. Rey, sin embargo, exigió que Giscard explicara sus verdaderas intenciones, ya que nadie en su sano juicio lleva a un esclavo a un banquete real sin un motivo oculto. El emperador sonrió, restándole importancia. Las concubinas de bajo rango asisten siempre. Y dado que eres mi amante, tienes todo el derecho de estar allí. Esa frase hizo estallar a Rey. Para alguien de Strauss, tal comportamiento era inaceptable, aunque fuera parte de la familia imperial. ¿Presentar a un esclavo como su amante ante toda la corte? Estaba harto de esta ridícula farsa y le pidió a Giscard que dejara de decir estupideces. No estaba tan loco como para ir disfrazado de su concubina. Además, sigo encadenado, reclamó. ¿Obligarme a ir así? No tiene ni pizca de gracia. Resulta que Giscard ya había pensado en quitarle los grilletes, pero al final decidió que se veía mejor con ellos. En cuestión de segundos, la verdad golpeó a Rey y comprendió la oscura intención detrás de todo este teatro. Después de todo, presentarse con un esclavo en lugar de la emperatriz, vaya escándalo monumental que se armaría. Esta deducción tomó a Giscard por sorpresa. Mientras tanto, Rey tuvo que admitir que lo estaban usando como una pieza perfecta. Atrapado en los aposentos del emperador,
su identidad bajo la lupa y sus caprichos satisfechos mientras el tiempo corría. Pero lo vital era que su presencia mantenía a raya a la emperatriz, pues ya había pasado más de un mes desde su llegada. Era un secreto a voces que la emperatriz había caído en desgracia ante los ojos de todos. Y siendo honestos, era poco probable que Ray fuera más útil de lo que ya era. Fue entonces cuando el emperador decidió mostrar sus verdaderas cartas. Desplegó una ternura que ninguna de sus mujeres anteriores había visto jamás, pero a Ray aquello le provocó un profundo escalofrío. Al atar los cabos, Ray se apartó indignado del abrazo de Giscard, y cuando le preguntaron qué había descubierto, Ray afirmó con fuerza que no solo era una herramienta en sus juegos políticos, sino un trofeo valioso. Ese pensamiento dibujó una sonrisa maliciosa en Giscard, quien, al final del día, estaba arrastrando a Ray al banquete contra su voluntad. Quedaba la incógnita de por qué Giscard insistía tanto en obtener el permiso de Ray. Después de todo, la opinión de alguien en su posición no debería valer ni un centavo. De cualquier modo, Ray estaba listo para cumplir su destino. Sin embargo, suplicó no ser arrastrado más a los dramas venenosos del príncipe o la emperatriz. De repente, el emperador comentó que Ray era un enigma para él. No le cabía en la cabeza por qué Ray insistía en fingir debilidad frente a ellos. Ante esto, Ray confesó que llevaba tiempo dándole vueltas a algo, y moría por hacer una pregunta que lo carcomía. Giscard era cruel con su hijo y le negaba cualquier audiencia. Así que Ray soltó la bomba. Quería saber si realmente odiaba a su propio hijo, pero el emperador contraatacó preguntando si esas palabras hacían a Chirac digno de portar la corona imperial. Por supuesto que no. Uno no entrega un imperio por pura lástima. Y Ray tuvo que coincidir. Para consolidar el poder absoluto, era necesario aplastar la influencia de los parientes maternos de Chirac. Simplemente sentía pena por aquellos que, inevitablemente, tendrían que ser sacrificados en el altar de esa ambición. Seguramente, Giscard no sentía dicha al rechazar a un hijo que rogaba con desesperación por una migaja de atención paterna. Cuando Giscard era príncipe heredero, había exterminado a toda la familia imperial y a los parientes de su madre sin piedad. Y aunque sintió lástima por aquellos ojos que gritaban terror antes del golpe final, había sido el único camino. Si el tiempo retrocediera, volvería a masacrar a miles sin que le temblara el pulso, y apilaría sus cadáveres hasta el cielo. Pensar en eso le quitó el hambre a Ray. El emperador veía a su esposa e hijo como hierba mala, que debía ser arrancada de raíz, así que no merecían preocupación. Y así llegó el momento del gran banquete de verano. Como era de esperarse, los nobles disfrutaban la velada. De pronto, el mayordomo anunció con estruendo la llegada de su majestad imperial, y entró acompañado de su esclavo. Tomando la mano de su compañero, el emperador sugirió que cruzaran el umbral juntos. Para este punto, nuestro protagonista entendió que este espectáculo había sido calculado con frialdad milimétrica. Los asistentes quedaron boquiabiertos ante la aparición de un invitado inesperado que aún tintineaba con sus cadenas. Al llegar a su trono, el emperador declaró que esa reunión era para celebrar la llegada del verano, así que debían disfrutar la noche hasta el final. Los primeros en saludarlo fueron su esposa y su hijo, tensos como cuerdas de violín. Sin soltar la mano de su pareja, Giscard elogió formalmente a la emperatriz por el evento, pero ellos no podían apartar la vista de aquel descaro. En fin, el emperador sugirió que Ray bebiera una copa con él, pues la noche era joven. Aunque su tono no era amistoso, su comportamiento era extrañamente distinto, juzgando por la sorpresa en los rostros ajenos. Para colmo, Giscard le susurró dulcemente a Ray que no bebiera demasiado. Esa repentina orden hizo que Ray escupiera su trago, pero el emperador, todo un caballero, limpió a su compañero con gracia. Ese gesto logró su objetivo, dejó al príncipe en shock total mientras su madre hervía de pura rabia. En ese instante, un duque cruzó el salón criticando la conducta del emperador como inaceptable. Nadie sabía quién diablos era ese sujeto. Aunque fuera el concubino imperial, traerlo encadenado era una atrocidad. Ray quería darle la razón. El duque decía la pura verdad. Casi grita, «Exacto», pensando que una cosa es traer un esclavo al banquete para presumir, pero pasearlo con cadenas era demasiado. Sin embargo, esto solo provocó una mueca retorcida en el rostro del emperador, quien comentó que el archiduque parecía más interesado en sus asuntos personales que en los problemas del Estado. Pero el noble insistió, alegando que todo era por el bien del emperador. Después de todo, el esclavo seguía encadenado.
justamente porque la confianza era un lujo inexistente. Harto de la farsa, Giscard encaró a su esposa con frialdad, cuestionando si había enviado a su padre a interferir solo porque sus celos la estaban consumiendo viva. Brussel, roja de la vergüenza, negó todo a gritos, y así ambos abandonaron la escena teatralmente. Parecía que la función había terminado. Ahora el archiduque se replegaría a las sombras, acechando cual serpiente. Mientras tanto, Giscard seguiría socavando su poder. Una vez que el banquete llegara a su fin, este ciclo de odio se repetiría hasta que uno cayera derrotado, habiendo cumplido su trágico papel. Rey pidió permiso para retirarse. El emperador accedió, pero con una facilidad sospechosa, como si quisiera ver su siguiente jugada, pero ya poco importaba. Entre la multitud, alguien había decidido dar un paso al frente, para presentarse ante el esclavo favorito del emperador. Para sorpresa de todos los presentes, una dama se presentó como la condesa Mateo. Rey, invocando la astucia social de su vida pasada, respondió con elegancia. Sabía que era el centro de atención. Ya fuera por curiosidad o interés político, le daba exactamente igual. Por suerte, tenía experiencia de sobra lidiando con la podrida nobleza. Sin embargo, había alguien incapaz de controlar su temperamento. Una vez más, gritó a los cuatro vientos que Rey era solo un esclavo, sin derecho a respirar el mismo aire. Nadie se atrevió a intervenir, esperando ver cómo estallaba el drama. El protagonista no entendía cómo un príncipe de 15 años podía ser tan inmaduro. De todos modos, Rey decidió darle una lección, señalando que todas las miradas estaban sobre él. El príncipe debía pensar por qué la gente siempre se aglomeraba a su alrededor. Quizás porque el emperador lo favorecía. Este berrinche llegaría a oídos de su majestad, así que debía calmarse y dejar a Rey en paz. Sin decir palabra, el chico se dio media vuelta furioso. Al final, era increíble pensar que Rey tuviera que niñar a tal criatura. De pronto apareció Dompil, comentando que sentía curiosidad por ver cómo Rey manejaría el conflicto, pero al parecer no hizo falta intervenir. Todo se resolvió a la perfección y Dompil se sintió obligado a aplaudirle. Aún así, el protagonista no tenía intención de seguir con esa charla vacía. Había asuntos más urgentes. Mientras tanto, en el balcón, el joven príncipe echaba humo por las orejas, y hacia él se dirigía la persona que más odiaba en el mundo. Viendo esto como una oportunidad dorada, el príncipe decidió que le daría una paliza al esclavo. Sin embargo, Rey se acercó con rapidez, frenándolo en seco, y le pidió que dejara de ser un estúpido si quería ser emperador. El principito se quedó mudo, totalmente sacudido por el regaño de alguien a quien consideraba inferior. Rey, por su parte, entendía que un príncipe heredero con tal actitud era una visión patética, pero no iba a detenerse ahí. Aún le quedaban verdades por escupir. Si Chirac aspiraba al trono, debía olvidarse de las faldas de su madre. Tenía que alejarla y probar su valor ante su padre, si no tenía el coraje para dejar a su madre atrás. Entonces tendría que convencerla a ella y al archiduque de conformarse con lo que ya tenían, en lugar de ambicionar más poder. Debía persuadirlos de parar, de dejar de arañar el control, y si no podía hacer eso, entonces debía abandonar cualquier intento de reclamar el trono, pues siempre habría un rincón oscuro donde esconderse como un cobarde. El shock dio paso a la ira, pero el joven príncipe no pudo articular respuesta. Chirac simplemente huyó del balcón, incapaz de soportar más verdades crueles. Pero el protagonista sabía que, si el príncipe ignoraba su consejo, terminaría destronado y muerto. Rey decidió que, al menos, merecía saber la verdad para no morir en la ignorancia. Era difícil creer que alguien fuera tan necio. Sin embargo, resultó que no eran los únicos que escucharon esas palabras. Los guardias del emperador también oyeron el intercambio y ardían por saber qué acababa de pasar. Después de todo, no importaba que Rey fuera el favorito, seguía siendo un esclavo, y esta vez quizás había cruzado la línea prohibida. Se mirara por donde se mirara, la culpa era de Rey, y no estaba fuera de discusión, que pudiera ser ejecutado a golpes por esto. Querían saber por qué arriesgaría su vida con palabras tan afiladas. En verdad, Rey solo sentía lástima por el joven que caía en picada hacia la ruina. Poco después, otra persona encontró el escondite de Rey. El emperador, al hallar a su concubina, le informó que era hora de partir. Finalmente regresaron a la alcoba, y tras cumplir sus deberes, los sirvientes fueron despedidos. Ahora,
El protagonista quería saber si volvía a su papel de esclavo, ya que el espectáculo parecía haber terminado. Vaya sorpresa, el emperador quedó realmente impresionado con la elegancia que mostró Rey durante el banquete, demostrando que sus preocupaciones anteriores no tenían sentido. Se mire por donde se mire, ese atuendo tan lujoso, el imponente salón y los nobles a su alrededor, todo encajaba con Rey a la perfección, alguien nacido esclavo. Jamás podría actuar con tanta naturalidad en un ambiente así. Tanto los invitados como Giscard debieron notarlo, al verlo brillar en la fiesta. En fin, era obvio que ese traje parecía haber sido hecho solo para él, tanto que Giscard sintió hasta un poco de culpa por tener que quitárselo. Pero Rey no iba a ceder tan fácilmente. Después de todo, ya lo habían arrastrado al banquete a la fuerza, y esto empezaba a parecer que Giscard no tenía ni una pizca de vergüenza. Aunque queda la duda, ¿realmente fue todo en contra de la voluntad de Rey? Su comportamiento sugería algo muy distinto. Sin más opciones, Rey exigió que lo soltaran de una vez, si es que a Giscard le quedaba algo de decencia. Sin embargo, el emperador no recordaba haber prometido no tocarlo esa noche. Esas palabras le helaron la sangre a Rey, pero a su pareja le importó poco, pues el desenlace de la velada era inevitable. Por más tierno que Giscard intentaba ser, Rey solo sentía náuseas ante la situación. Al final, los asuntos de la noche concluyeron. Con mucha dificultad, Rey logró caer rendido en los brazos de Morfeo, mientras el emperador lo vigilaba, observándolo con una ternura infinita. Giscard no pudo resistirse a abrazarlo, murmurando su nombre suavemente al hacerlo.